Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero saludar a las diputadas y a los diputados al Congreso del Estado de Chihuahua, por supuesto a su presidente, el diputado René Frías Bencomo, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos. Saludo a los alcaldes que se han dado cita este día aquí, en el histórico Pascual Orozco, particularmente al alcalde de Guerrero, Carlos Comadurán. Gracias por su anfitrionía. Qué bueno que nos estamos reuniendo aquí en San Isidro, en el municipio de Guerrero, en sesión solemne para conmemorar el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Una gesta en la que, como todos ustedes saben, Chihuahua jugó un papel trascendental. Un movimiento que se gestó frente a los abusos y a los excesos de una dictadura que con múltiples posturas atropellaba en más de un sentido al pueblo de México, pero que a la vez concitó a posturas ideológicas distintas, hermanadas por un anhelo de un México más democrático, de un México más libre y de un México más justo. En Chihuahua se inició la Revolución de 1910 y por los hombres y las mujeres de Chihuahua, la Revolución de 1910 fue victoriosa. El pueblo no perdonó el engaño de un dictador que llegó al poder argumentando la no reelección y ofreciendo un cambio en las bases sociales. Esos son nuestros antecedentes y de eso debemos sentirnos orgullosos y sabedores de nuestro anhelo libertario. Desde tiempos ancestrales, la población de estas tierras ha tenido que hacer frente a numerosas pruebas para poder establecerse en un territorio difícil, agreste, como lo es el desierto. Sin embargo, eso no impidió que nuestros pueblos originarios, exploradores y luego misioneros, se aventuraran más allá de lo conocido y construyeran ciudades pujantes, desarrollaran actividades económicas tan importantes como la minería, la ganadería, la agricultura. No obstante, las y los chihuahuenses no solo hemos librado batallas contra el clima, sino que también hemos tenido que hacer frente a los intentos de centralismo autoritario que pretendían coartar nuestras libertades y nuestra autonomía. De ahí que cuando el presidente Benito Juárez pisó estas tierras y estableció por largo tiempo su presidencia itinerante, las ideas del liberalismo estaban presentes y sus valores formaban parte de muchas personas. Fue en Chihuahua donde la Revolución de 1910 dio inicio y se formaron los grupos que permitieron su continuidad hasta que las fuerzas revolucionarias obtuvieron la victoria en Ciudad Juárez. Fueron las y los chihuahuenses quienes, abrazando el Plan de San Luis, se lanzaron a la lucha.
una acción que permitió la consolidación del movimiento en otros lugares. Por eso reivindicamos a Chihuahua como la cuna y la chispa de la Revolución Mexicana, pues fueron sus hombres y mujeres los que sembraron la semilla de la libertad para todas y todos los mexicanos, convirtiendo este acontecimiento en un hecho trascendental para la identidad de nuestro Estado y para el devenir de nuestra nación. Fueron ellos quienes, ante la situación de opresión y miseria en la que se encontraban, decidieron pelear por mejores condiciones de vida. Se embarcaron formalmente en un camino para encontrar democracia, justicia social, educación, tierras, trabajo, y así garantizar todos los derechos que se les habían negado por mucho tiempo. Eso fue lo que motivó la Revolución Mexicana, y ese es el orgullo que muchos mexicanos quieren para sí al buscar el título honroso de ser la cuna de este movimiento. Por ello, debo celebrar que el Congreso del Estado haya decidido finalmente convocar de manera formal a un proceso de rectificación o revisión histórica, como quiera llamársele, sobre el decreto que en noviembre del 2003 emitió el Congreso del Estado de Chihuahua para nombrar al pueblo de Cuchillo Parado como cuna de la Revolución Mexicana. Hace 16 años de ese decreto emitido por el Congreso del Estado de Chihuahua, y desde entonces, solo en el 2013, que a esta geografía y a este municipio se le concedió la calidad heroica del pueblo de San Isidro, el Congreso no había vuelto a sesionar de manera solemne con motivo del inicio de la Revolución Mexicana. Así que ubiquemos formalmente este acto. El Congreso de Chihuahua ha resuelto volver a sesionar de manera solemne en este municipio para lanzar la convocatoria a un amplio debate que transparente una deliberación sustentada en documentos, en fuentes primarias, en partes militares, en actas, en testimonios, en bibliografía, y Chihuahua defina de una buena vez para sí cuál es el territorio, la zona geográfica, el pueblo, la población que pueda ser llamado en definitiva cuna de la Revolución Mexicana. El proceso tiene una singular importancia. Primero, que se convoque, como no se hizo hace 16 años, a un amplio debate, a los historiadores, a los investigadores, para discurrir, no con gritos y mucho menos sombrerazos, no con estridencias, sino con absolutas razones históricas, cuál es el pueblo dentro de nuestra geografía estatal que debe llevar ese título. Y esta definición es tan importante, definir
¿Qué hace a un pueblo ser cuna de un movimiento armado? ¿Cuáles son las características que debe reunir un pueblo para ser llamado cuna de la revolución? Si nos basamos solo en hechos aislados, incluso en donde haya o no intercambio de balas o hechos violentos, incluso si se puede o no producir una sacapela. Y digo que es tan importante esta definición para nosotros, porque otras entidades de México, precisamente por la sucesión de hechos aislados, o porque haya acontecido en sus entidades hechos aislados, han reclamado para sí el título de cuna de la Revolución Mexicana. Lo reclama Yucatán en el Congreso de la Unión. Lo ha reclamado formalmente en iniciativa de ley el Estado de Puebla. Lo han reclamado incluso los de San Luis Potosí, los de Sinaloa, los de Tlaxcala, los de Durango. ¿Basados en qué? En la realización cierta de hechos que se anticiparon al inicio de la Revolución Mexicana, pero que al final de cuentas quedaron aislados en el contexto de lo que luego fue el movimiento armado. De ahí que lo que el Congreso del Estado va a iniciar en los próximos días es de suma importancia, no solamente para nuestra historia, sino también para la verdad. Los que gobernamos, los que lo hacemos desde una visión democrática, estamos obligados ética y moralmente a colocar por encima de espíritus facciosos o de ocurrencias o caprichos el derecho a la verdad que tienen los pueblos sobre las revoluciones que ellos mismos construyen y que ellos mismos inician. Por eso felicito al Congreso del Estado y le digo que el Poder Ejecutivo de Chihuahua alentará el debate. Nosotros impulsaremos el debate, pero esto tiene que darse en el seno del Congreso de Chihuahua. Son las y los legisladores los que, escuchando las voces expertas de historiadores locales y nacionales, deben acopiarse de la información necesaria, de las fuentes documentales y, en definitiva, decir si se mantiene el decreto de noviembre del 2003 o se vota y se aprueba la iniciativa que ya en 2 ocasiones durante el año pasado han presentado más de 20 diputados al Congreso de Chihuahua para declarar a San Isidro como la cuna de la revolución. Lo que hoy conmemoramos no solo es el cambio de régimen que aquella revolución iniciada en Chihuahua propició, sino en realidad a todas y a todos aquellos que hicieron posible esa transformación. Gracias a su enorme sacrificio y su apego a los ideales más altos de la humanidad, nosotros podemos ser testigos de los avances obtenidos a lo largo de nuestra historia. Pero la Revolución Mexicana también ha significado la lucha por nuevas instituciones, instancias que realmente reflejen la voluntad popular y no sean instrumento de unos cuantos que se encuentran a la cabeza, porque eso implicaba ni más ni menos el lema sufragio efectivo y no reelección. La gente exigía instituciones capaces de canalizar sus demandas sin ningún tipo de condicionamientos y demandaba un régimen donde el presidente ya no impusiera sus decisiones sin tomar en cuenta las leyes o las voces de la población. Hoy es día propicio
para reflexionar y honrar esa herencia, pues respetar las instituciones y velar por ellas es una de las condiciones mínimas de la democracia. La legitimidad de nuestras instituciones debemos construirla todos los días, pues solo así lograremos la confianza de las y los ciudadanos, quienes a veces miran con recelo las acciones gubernamentales. La importancia de la memoria y de la historia estriba en no cometer los mismos errores del pasado. La historia como lección permanente frente a la que debemos extraer la conciencia de lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. En buscar que nuestras acciones no vulneren lo que tanto trabajo ha costado construir o recuperar. Nunca México debe regresar ni al autoritarismo ni al centralismo que tanto han afectado los equilibrios en nuestro país. Ni debemos soportar que se pase por alto la legalidad para tener instituciones a modo. El pueblo de Chihuahua mantiene su más alta esperanza en la justicia y continúa en la lucha por conseguir posicionar a la entidad como un espacio donde los derechos y el desarrollo humano estén garantizados, porque los ideales de la Revolución Mexicana siguen presentes y continúan fomentándose en los hogares, en las escuelas y en la vida cotidiana de la ciudadanía, y eso tampoco lo debemos dejar de hacer. Desde nuestro gobierno reitero mi compromiso con todos ustedes. Deseamos honrar a nuestros antepasados, quienes nos enseñaron a pelear por la democracia y por todos los valores relacionados con ella. Nos mostraron que con voluntad y un ejercicio de poder transparente y acompañado de la ciudadanía se pueden lograr grandes cosas. En ese sentido, desde el gobierno de Chihuahua y en el debate por venir, asumiremos la parte que nos toca, ya que tenemos la tarea de sentar las bases no solamente para alcanzar el bienestar de toda la población, sino sobre todo nuestro compromiso inquebrantable de procurar siempre, en todos los ámbitos, la verdad que libera. Somos conscientes de los retos que tenemos por delante, pero también sabemos que Chihuahua ha tenido muchos avances, porque desde el inicio nos comprometimos a hacer las cosas de diferente manera. Hasta el día de hoy nos hemos esforzado por construir nuevas formas de hacer política, formas que estén a la altura de lo que demandan las y los chihuahuenses, sin mezquindades, solo velando por el bien común, que es para lo que fuimos electos hace 3 años. Por todo esto, invito a todos los sectores de la sociedad a continuar trabajando desde nuestras respectivas trincheras, a rememorar los actos heroicos de la revolución y convertirlos en referentes, pues así pondremos todo nuestro empeño para colocar a Chihuahua como un paradigma de los cambios que necesita nuestro país, que Chihuahua siga siendo en el ejemplo de la acción política, del accionar gubernamental, cuna y chispa de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.